Bien, y estamos, seguimos aquí en Transgresidores y estamos ahora en comunicación con Alejandra Liberati. Hoy vamos a dejar de lado los números y vamos a hablar de otra de las terapias que tienen su espacio, de otro de los métodos que se utilizan, que en este caso son las constelaciones familiares. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien ahí, Alejandra? A ver si le podemos escuchar. Ale, ¿me escuchás? Sí, ahí ¿me está. escuchan? Sí, perfecto, ahí te escucho bien. Ahí estamos. Bueno, Ale, vamos a hablar de constelaciones familiares, ¿no? Dejamos de lado de los números. Por un ratito, ¿no? Por un ratito. ¿Qué significa, Alejandra, cuando nosotros hablamos de constelaciones familiares? ¿Pero qué significa constelar? Mira, podríamos definirlo diciendo que cuando nosotros decimos constelar, estamos hablando de una, de una instancia breve, porque es algo que yo no voy a hacer muchísimas veces en mi vida, o no muchísimas veces sobre un mismo tema. Uh-huh. Es una instancia donde yo voy a poner en juego, digamos, información de mi sistema familiar. Sí. Cuando yo me centro en una constelación, me estoy poniendo frente a frente con la fuerza espiritual que guía mi vida, digamos así. Uh-huh. Cuando yo constelo, estoy entrando en contacto con ese espíritu que le da sentido y forma a todo. ¿Sí? Sí. Cuando yo constelo, yo como consultante constelo, hay una persona que es la que me va a guiar durante el ejercicio de constelación, que puede ser individual o puede ser grupal, y si es grupal va a haber otra gente a la que yo muy probablemente no conozca y que va a participar leyendo este campo espiritual de la constelación. Uh-huh. Eso es constelar. Es un ejercicio breve, sí, en el cual yo voy a entrar en contacto con esa guía espiritual de mi vida. Uh-huh. Una vez que nosotros entonces entramos en contacto con esa guía espiritual, ¿no?, de nuestras vidas, esto se asocia a entramos en contacto con la guía espiritual y a partir de allí es asociarnos a que nos sigan, a seguir, digamos, el camino que nos abre. No sé si está bien la pregunta, es decir, es como que nos abre un camino, nos da una perspectiva de lo que nos está ocurriendo en ese momento y cómo también nos englobamos dentro del núcleo familiar o de nuestro núcleo, ¿no? ¿Puede ser por ese lado? Sí, lo primero es encarar una constelación lo más libre de prejuicios que sea posible. Bien, partamos de ahí primero. Sacarse de la cabeza las cosas que yo creo que deberían ser o cómo deberían ser o cómo deberían haber sido. Uh-huh. Sacarse todas esas ideas preformadas, sí, momentáneamente, durante el tiempo que dure esa constelación. Poder verlo lo más limpio posible. Bien. Porque a veces cuando yo inicio un ejercicio de constelación, la información se hace muy difícil de leer si uno está todo el tiempo prejuzgando lo que ve. Claro. Digamos que tenemos que llegar a la constelación libres totalmente, con nuestra, como una especie de nuestra tabla rasa. Así tenemos que llegar a la constelación. Y dispuestos a que se nos muestre lo que fuimos a ver. Uh-huh. Bien, ahí estamos. Cuando nosotros iniciamos la constelación, que entramos en contacto con esta energía espiritual que guía la vida, que decíamos hace un rato, uh-huh, obviamente yo voy buscando algo.
Sí. Nadie va a constelar simplemente porque sí. Tal cosa no existe. Yo estoy buscando algo cuando voy a constelar. Una respuesta a una pregunta, una solución a algo que me está pasando, entender algo que sucedió o que sucede, o no sé. Entonces, si yo quiero que ese algo que yo estoy buscando tengo que darle libertad de mostrarse y de suceder delante de mis ojos. Claro. Cuando uno hace una constelación, lo que está buscando, según nos transmitió Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares como las conocemos hoy, es restablecer el orden en el sistema familiar. Hellinger decía que el amor no es suficiente para todo, para resolver todo. Entonces, él estudió muchas cosas y llegó a la conclusión de que hay 3 leyes fundamentales que cuando una de ellas o varias se quebrantan, empieza a haber desórdenes en la vida. Y lo resumo en la vida, pero hago referencia a todo el árbol familiar. La primera ley, y probablemente es de la que más hablamos siempre que hacemos constelaciones, es la ley de pertenencia. Todos tenemos derecho a pertenecer al árbol familiar. Bien. Cada quien a suyo, ¿no? Exacto. Sí. Cuando nosotros decimos derecho de pertenecer, todos somos conscientes, en mayor o en menor medida, que para pertenecer a nuestro grupo familiar hay cosas que están permitidas y cosas que no. Esas cosas que están permitidas y cosas que no varían de familia en familia, digamos así. Entonces, si bien esta es una ley general, que es el derecho de pertenecer, cada familia o cada árbol lo aplica de una manera diferente según el caso. Pero la ley es clara para todas las familias. Todos tienen derecho de pertenecer. Cuando se le niegue, decime. Sí, en esto de la pertenencia, ¿no? Pertenecemos a ese árbol de papá y mamá y también de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y hacia atrás. Sí. Bien. Digamos, todo lo que es mis hermanos, mis descendientes y todos los que estuvieron antes que yo. Bien. Digamos, mis padres, mis abuelos, sus padres, sus abuelos, y así, y así, y así para atrás. Sí, digamos, pertenecemos ese árbol genealógico a ese clan, esa pertenencia a ese clan. Sí. Digamos, hay un vínculo de sangre, sí, porque todos los que yo te nombré son vínculos directos de sangre, y entre todos constituimos el clan. Bien. Yo en ese árbol no estoy, por ejemplo, poniendo a mis tíos. Claro. ¿Sí? Sí. Estoy poniendo a los que de manera sanguínea tienen una relación directa conmigo. Exactamente. Bien. Digamos que ese es el primer paso a tener en cuenta, ¿no? Esa pertenencia a esa familia, a ese árbol genealógico. A esa familia. Bien, ahí está. Después, más adelante en el tiempo, Hellinger nos enseña que hay otras maneras de vincularse al sistema que no es solamente pertenecer a la línea familiar. Que eso es tema para otra charla porque es muy extenso en sí. Claro. Pero la manera en la que yo divido mi árbol familiar es esta, a través de la sangre.
Si yo tengo la duda de si alguien pertenece o no a mi árbol familiar, tengo que guiarme por esta cuestión genealógica. Ujú. ¿Sí? Sí. No entran en el... Si bien se puede constelar, pero no entra en mi árbol familiar aquella persona a la que yo quiero como una madre. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya que estamos, ¿no? Porque esto estamos hablando de la relación sanguínea, ¿no? Pero para aquellas adopciones o aquellos que se encuentran adoptados a la familia, las adopciones que muchas veces se constela también. Sí. La familia que adopta a una persona, pero se trabaja también sobre la familia de sangre de esa persona. Bien. Que la conozca o no, tenga relación o no con ellos, pertenece a ese árbol. Bien. Digamos que se trabaja de las dos maneras. Se trabaja de las dos maneras, y ahí, justo en el ejemplo que vos me diste, es uno de los ejemplos de cuando esta primera ley de pertenencia se quebranta. Hay alguien que por la razón que sea no se le está permitiendo pertenecer. Claro. Ahí hay ese punto. Creo que me voy a quedar con esta ley porque me parece muy interesante, Ale, y después vamos a avanzar quizás en otros programas con el resto. En este punto, el que no te dejan pertenecer, ¿no? Porque obviamente la adopción es porque te dieron una adopción y no te dejaron pertenecer a ese clan. Ahí en ese punto, el no dejarte pertenecer y la necesidad de pertenecerse, hay que sanar ese vínculo y ese punto de inflexión. En eso se trabaja con las constelaciones. Se trabaja con las constelaciones, y en este caso hay lo que se llama una doble implicancia. El hecho de que hay una exclusión de la persona que es dada en adopción, se la saca, y a su vez la persona que está dando en adopción se autoexcluye de ese árbol. Bien. ¿Sí? Es como que hay una separación en algún momento de la historia y se da esta doble implicancia. Entonces son dos cosas las que hay que sanar. Por un lado, la relativa a mí, supongamos, pero también del otro lado hay un trabajo que hacer. Claro. Que ya cuando yo empiezo a hacer mi parte, y esto es interesante recalcarlo, cada vez que alguien hace su parte, está colaborando a que todo el sistema recupere el equilibrio. A veces no es posible que la otra parte haga su parte, porque no puede, porque no quiere, porque no está, no sé, razones que pueden ser infinitas. Pero siempre es importante que el que pueda hacer su parte la haga. Ya, eso es el inicio de que las cosas se ordenen en términos de constelaciones. Bien. Vos decías también al principio, se trabaja por una pregunta por vez. Sí. Que una vez que se constela esa pregunta, por un tiempo determinado no se vuelve a trabajar sobre eso. Así es. ¿Y esto por qué, Alejandra? Porque, por ejemplo, en este caso hablábamos del tema de la pertenencia, el tema a lo mejor de sentir el rechazo, vamos a poner un punto, ¿no? Sí. Se trabaja ese tema. Y después por un tiempo determinado no se vuelve a trabajar, porque necesitamos un trabajo también interno, hay un tiempo que debemos trabajarlo internamente. ¿Por qué se espera tanto para volver a lo mejor a constelar sobre el mismo? Yo puedo, posterior a una constelación, hacer un trabajo interno,
si puedo, si quiero, si tengo las ganas y las herramientas, pero no es indispensable para el funcionamiento de la energía de la constelación. Ajá. Cuando yo hago una constelación, es como tirar una piedra en el agua. Cuando yo tiro la piedra y la piedra golpea el agua, Sí. se empiezan a dibujar ondas que se hacen cada vez más grandes y a su vez movimiento mucho más lento. Esto mismo pasa cuando yo, en la vida, en mi energía, cuando yo hago una constelación. Estoy provocando un movimiento que va a durar más tiempo que el tiempo que la piedra golpeó el agua, Claro. que sería el momento de la constelación. Esa energía sigue fluyendo y sigue trabajando y sigue sanando y sigue ordenando. Por eso, para darle lugar a que ese proceso se complete, es que yo no vuelvo a trabajar sobre lo mismo durante un tiempo. Bien. ¿Viste cuando aparece la plaquita esa que aparece el muchacho y dice, vengo acá a ver cómo llevas lo mío? Y le habla del universo. Sí. Cuando uno está todo el tiempo machacando sobre lo que se está haciendo, no siempre el efecto que se consigue es o más rápido o mejor, sino que tiene un ciclo que debe hacerse y que ese ciclo es independiente del apuro que yo tenga en resolver las cosas. En general, cuando uno empieza a tratar de resolver algo, el tema que sea, tiene como esa ansiedad de querer despejarlo ya y seguir con otra cosa. Pero para esta terapia, para esta disciplina, es necesaria paciencia. Y lo que yo veo, ni bien termina la constelación, a lo mejor yo tengo la sensación de que sí, voy a tener que constelar otra vez sobre esto porque esa es la mente la que habla. Déjala que hable. Dentro de 40 días, cuando yo te vuelva a preguntar por el tema, probablemente veas que no es necesario volver a constelar sobre el mismo tema. Podés constelar sobre otro tema. Claro. Pero darle tiempo de madurar y de suceder a ese cambio. Bien, entonces en esta, trabajamos el tema de la pertenencia, ¿no? ¿Cuáles son las otras leyes que establece Alejandra? Después La vamos a ir... segunda ley, sí, que es de la que vamos a hablar la próxima vez, y no voy a spoilear cuál es la tercera. bien. La segunda ley es la ley de jerarquía. Jerarquías, claro. ¿Cuáles son los roles que se cumplen dentro de las familias? Sí, y aparte que sí, todos tenemos derecho a pertenecer, pero no pertenecemos en cualquier orden. Bien. Quienes estaban primero tienen prioridad por sobre los que vinieron después. Sí. Y puede, bueno, ¿Sí? no quiero adelantar nada, pero después podemos hablar sobre cambios jerárquicos. Sí. Porque, bueno, obviamente es para ir avanzando de a poco y para ir conociendo cómo es el tema de las constelaciones familiares, ¿no? Esto de la pertenencia ya es un punto, porque obviamente vimos que nosotros pertenecemos al grupo desde la línea sanguínea y aquello que pasa cuando no somos parte de la línea sanguínea, pero que fuimos adoptados. ¿Qué pasa con nuestro rechazo? También, o sea, lo vimos el rechazo desde el lado familiar, pero ¿qué pasa cuando nosotros también, al ser adoptados, rechazamos esa línea sanguínea? Esto es todo un trabajo también que hay que hacerlo desde con las constelaciones. Lo que pasa es que hay una cuestión que uno a veces, no vamos a decir confunde, sino que mezcla, que el hecho de tener todas estas cosas no implica necesariamente
que yo tengo que tener relación con o verme con fulana, mengano. O sea, yo puedo hacer mi trabajo de tratar de recuperar el orden que tenían las cosas y eso no me obliga a nada. Claro. Esto es importante porque a veces aparece esto de decir, pero yo no quiero hablar con... No quiero recuperar familiares, digamos. No, claro, porque a veces una cosa tiene que ver con la otra. El hecho es sanar, que uno sane. Yo, durante un punto grande, puedo sanar sin, digamos, fomentar la relación familiar. A veces el mismo proceso de sanación lleva a que uno quiera volver a encontrarse y a veces decirse algunas verdades, ¿por qué no? Y otras veces no. Claro. Esto también permite que yo pueda sanar en relación a alguien que ya no está en este mundo. Uh-huh. El hecho de que una de las partes involucradas no esté más en este mundo no anula la posibilidad de sanar. Claro. Porque yo no tengo la obligación de continuar mi relación con esa persona, viva o no. La cuestión es... Si no, claro, todo queda ahí inconcluso. Exacto. La cuestión de esto, y bueno, como la primera ley lo vemos, el tema de pertenencia, es sanar, digamos, sanar cómo pertenecemos. O sea, por eso, si se va a constelar, no tener esto de decir, bueno, si yo voy a constelarme, tengo que arreglarlo el tema con esta persona. Lo puedo arreglar de cara a cara si no lo arreglas internamente. Eso es tu lugar, desde tu punto de vista, desde donde vos te sentís, de donde vos te parás. Sí, porque también cuando uno piensa en arreglar las cosas, uno arregla su parte. ¿Sí? Porque supongamos un ejemplo aleatorio. María se peleó muy mal con su mamá. Sí. Y no la vio más. Ese vínculo, madre-hija, sigue estando por más que María y su mamá no se hayan visto más. Sí. ¿Ahí hay algo que sanar? Sí. Y va a seguir siendo necesario que se sane, por más que no se vean nunca más en la historia. Pero hay que sanar ese vínculo. Una de las dos puede hacer su parte. Por ejemplo, constelar esto que pasó. Nos peleamos porque, no sé, puntos suspensivos, cada uno en su cabeza, rellénelo como quiera. A veces, en la realidad concreta, constelaciones al margen, terapias al margen, nos encontramos con dos personas que están vivas y una de las dos no quiere saber nada con la otra. Claro. Y vos te vas a quedar sin la posibilidad de sanar eso. Uh-huh. No es necesario que te quedes con eso ahí. La constelación lo que te permite es sanar aunque el otro no esté de acuerdo. Porque vos haces tu parte. Y yo te aseguro que la otra parte, sin saber siquiera que vos constelaste, que estuviste pensando en el tema, la energía que se mueve durante la constelación, de alguna manera, llega también a ordenar la vida de esa otra persona. Bien. Bueno, por más que haga 10 años que no le hablas. Pero que se pueda sanar. Bueno, fundamentalmente, ¿no? Le decimos a los oyentes, después la próxima charla vamos a seguir hablando sobre las jerarquías, lindo tema también de la ley, de las constelaciones, y preguntarle y decirle, ¿no? A través de lo que tiene que ver con, bueno, cómo pueden, hacerte más preguntas acerca del tema, acerca de las constelaciones familiares, también de numerología, cómo estás trabajando, sé que estás saliendo de
de un momento en el cual están todos bien, los tres están bien, Ale, Sofía está bien, todo bien, así que bueno, y vos estás saliendo, estamos saliendo adelante. Están saliendo adelante. Pero bueno, te pueden preguntar a través de las redes, a través también de tu línea telefónica, se puede hacer vía virtual, es decir, utilizar distintos métodos, charlarlo con vos y que, bueno, este es el primer paso de hablar de constelaciones, después vamos a seguir hablando en las distintas entrevistas. Sí, por el momento, sí, por la semana próxima, encuentros presenciales nada. Bien. Pero sí podemos ir charlando para organizarnos de aquí en adelante, eso sí. Bien, entonces se pueden comunicar con vos a través de tu WhatsApp, Ale. Sí, a través de WhatsApp al 3413 25 85 25. Bueno, ¿y redes sociales? Por el momento, con toda esta cuestión que surgió en el medio, las redes están un poco abandonadas. Estoy tratando de poner la energía en otras cosas, bueno, que eran necesarias. Bien, lo bueno de esto de que bueno, ya están saliendo de todo el tema, y volver a retomar también todo el tema de lo que vos decías, ¿no?, de las terapias, que por ahora va a ser, bueno, para charlarlo un poco, ponerse de acuerdo y después ya va a serlo presencial. Que te manden WhatsApp, que te pregunten, vos vas a ir contestando, así que bueno, Ale, yo te agradezco porque cuando yo te pregunté, me dijiste, bueno, lo vamos a hacer, vamos a empezar, vamos a retomar, porque bueno, obviamente tiene que ver, ¿no?, con todas las cuestiones que están pasando a nivel de la sociedad. Así que, Ale, bueno, repetimos tu teléfono para que te manden WhatsApp, te hagan preguntas, porque ahora hablamos una de las leyes. Vamos a seguir hablando más adelante del resto, hay mucho para recorrer y para conocer, y bueno, acerca de las constelaciones familiares también, por allí algunos de los oyentes que está escuchando, si está en otras localidades y demás, obviamente recuerden que siempre es 0341. Repetimos tu teléfono. 0341 3 25 85 25. Bien, ahí estamos. Ale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme siempre. Bueno, y el próximo tema que queda ya, hablar desde las constelaciones de las jerarquías. Así es, agendadísimo para la próxima. Ahí estamos. Un beso grande y gracias, Ale. Gracias a ustedes. Un beso grande. Así hablamos con Alejandra Liberati y hablamos de constelaciones familiares y hablamos de una de las leyes, pertenencia, ¿sí? Ya saben, cualquier cosa se pueden comunicar con ella. Después cualquier dato que quieran o algo nos envían a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Entre Ángeles y Duendes. Nosotros le enviamos todo el material.